Mis hermanos queridos, Dios les bendiga, bienvenidos a su canal Desafío Moria. Estoy muy contento de poder compartir con ustedes el día de hoy y juntos vamos a aprender a través de las Sagradas Escrituras. Nos han hecho una pregunta y esa pregunta se convierte en otras más, así que por favor quédese hasta el final de este video porque quizás esa duda usted la pueda tener. Así que sin más preámbulo, voy a invitarle a cerrar sus ojos y elevar una plegaria al cielo. Oremos. Maravilloso y buen Señor, te damos muchas gracias porque nos amas, porque nos regalas tu palabra. Gracias, Señor, porque nos regalas un nuevo día, porque nos das la oportunidad de disfrutar de todas aquellas bendiciones que nos permite recibir, de tener una familia, de tener un trabajo, de gozar de salud. Señor, gracias por todo ello. Y al estudiar en este momento tu palabra, te pedimos que tu Santo Espíritu esté en medio nuestro. Te lo suplicamos en el nombre santo de Jesús. Amén. Muy bien, mis apreciados hermanos, vamos entonces con nuestra pregunta. Deben estar muy atentos porque está bien interesante. Vamos a ella. Y nuestra pregunta es, ¿por qué Dios destruyó pueblos enteros? ¿Por qué Dios destruyó pueblos enteros? Y esta pregunta se hace muy a menudo, especialmente porque la Biblia declara que Dios es amor, ¿no? Así que si Dios es amor, Dios no quiere el mal para sus hijos, para sus criaturas. Dios siempre quiere el bienestar para todos los seres humanos. Sin embargo, la Biblia declara que en muchos casos Dios destruyó, Dios se encargó, o Él mismo, o usó al pueblo para destruir a otras naciones. Pero, ¿por qué sucedieron estas cosas? ¿Por qué acontecieron? Si Dios es un Dios de amor, ¿por qué permitió que esto se diera así, de esa manera? ¿Por qué muerte? ¿Por qué dolor? ¿Por qué angustia? Bueno, pues es lo que vamos a ver en este día, en este video. Así que, por favor, quédese con nosotros. Y vamos a ver el primer caso. Y lo encontramos aquí, en las Sagradas Escrituras. Génesis capítulo 19, versículos 23 al 25. Dice la Escritura: el sol salía sobre la tierra cuando Lot llegó a Zoar. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos. Y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores de aquellas ciudades y también el fruto de la tierra. Cuando nosotros vemos esta declaración decimos, ¡wow! Tremendo. El mismo Dios se encarga de hacer juicio sobre estas dos naciones. Pero también no solamente sobre estas dos, sino todo lo que estaba alrededor. Toda la llanura, todos los frutos, todo fue exterminado. Y decimos, uy, terrible, miren, Dios es bueno, pero al mismo tiempo Dios es malo. Hay muchas personas que hacen esas declaraciones. Sin embargo, para poder emitir un juicio, aunque nosotros no debemos hacer juicios y mucho menos a Dios, debemos estudiar la Biblia, debemos acercarnos a Dios y conocerlo a plenitud para poder dar una respuesta. Así que este es uno de esos casos, pero vamos al siguiente, porque en este no quedaron personas, no quedaron animales, no quedaron frutos, inclusive la tierra quedó totalmente destruida. Pero vamos a otro caso. Y ese otro caso lo encontramos en Deuteronomios capítulo 20, versículos 16 al 18. Y dice allí las Sagradas Escrituras: pero de las ciudades de estos pueblos que Jehová tu Dios te da por heredad, ninguna persona dejarás con vida, sino que los destruirás completamente: al Eteo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Heveo y al Jebuseo, como Jehová tu Dios te ha mandado. Así que podemos notarlo. Ahora nos encontramos con otro panorama y estos son todos los pueblos que habitan Canaán. Y Dios les dice, nadie puede quedar sin vida. No pueden dejar sin vida a persona alguna. Todos deben ser destruidos. Y Dios enlista todos los pueblos, ¿no?
Nadie puede quedar con vida. Y decimos, wow, terrible, miren cómo Dios permite aún que sus hijos sean canales de destrucción, ¿no? Y muchas veces nosotros nos basamos en la Escritura y decimos, pero la Escritura dice no matarás, y aquí, ¿cómo es esto que Dios le dice al ser humano quítele la vida a otro ser humano? Bueno, todo esto tenemos que analizarlo muy bien. Así que vamos avanzando porque hay otro caso más que nosotros vamos a ver a continuación. Primera de Samuel capítulo 15 versículo 3 dice la Escritura: Ve ahora y ataca a Amalec y destruye por completo todo lo que tiene y no te apiades de él. Antes bien, da muerte tanto a hombres como a mujeres, a niños como a niños de pecho, a bueyes como ovejas, a camellos como a asnos. Y esta declaración de primera de Samuel definitivamente es bien diciente, ¿no? Aquí de repente toca más membranas en nosotros que nos hacen estremecer. La Biblia entonces declara que no solamente son a mujeres y a hombres, sino que también a niños, y no solamente a los niños que están creciendo, sino a los de pecho. Así que uno dice, wow, qué tremendo, ¿cómo es esto? Y nos cogemos la cabeza y decimos, no logro comprender por qué ocurren estas cosas. Pero aún hay otro caso más que vamos a ver, así que estemos atentos al siguiente caso. Y ese caso lo encontramos en el primer libro de los Reyes, el capítulo 18, versículos 38 al 40. Entonces, dice la Escritura, cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Entonces Elías les dijo: prended a los profetas de Baal para que no escape ninguno. Y ellos los prendieron, y los llevó Elías al arroyo de Cisón, y allí los degolló. Y cuando nosotros vemos las Escrituras, cuando nosotros leemos las Escrituras, pues eran más o menos 450 hombres, y todos ellos fueron decapitados, todos ellos fueron muertos por Elías ese mismo día. Así que cuando vemos estos asuntos nos asombramos. Pero, ¿cómo poder comprenderlo? ¿Qué ocurre allí? ¿Y por qué estos hombres y estas naciones tienen que morir? Vamos a ir paso a paso. Vamos a ir con nuestro primer caso. ¿Por qué Dios destruye a Sodoma y Gomorra? Bueno, Génesis 18:20 nos dice la respuesta. Entonces Jehová le dijo: por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo. Podemos notarlo. La maldad de los sodomitas y de los habitantes de Gomorra había aumentado en extremo. Dios un día tuvo que enviar el diluvio para poder sanear la tierra, para sanear a los habitantes. Dios quería que hubiese un nuevo comienzo, un comienzo con una familia que temiera al Señor y diera origen a muchos más seres humanos que amaran a Dios y temieran su nombre. Ya los seres humanos se habían olvidado del Señor por completo. Entonces Dios tiene que enviar un diluvio sobre la tierra. Pero aún así, después de todo este milagro que acontece con la supervivencia de Noé y su familia, la maldad continúa. Y es que Satanás se ha encargado siempre de poner en contra a los seres humanos con Dios. Siempre busca la forma para que nosotros odiemos a Dios, para que nosotros terminemos lejos de Dios y separándonos de Él. De esa manera, pues Él triunfa, de esa manera Él sigue su legado, porque Él es mentiroso desde que se encontró pecado en Él. Él miente desde que se halló pecado en Él. Tremendo es esto. Ahora, noten algo importante.
Dios quiere salvar a los seres humanos. Dios los ha redimido. Es que Dios le prometió a Adán y a Eva que un día vendría un Salvador, uno que sería herido en el calcañar, en su tobillo, sería herido por una serpiente, pero que éste heriría a la serpiente en la cabeza, se la aplastaría, en otras palabras, derrotaría a la serpiente. Entonces, esta simiente, esta persona, es Jesús, este Mesías prometido, y la serpiente representa a Satanás como el mal y el pecado. Por esta razón, Dios ha tenido compasión y misericordia de los seres humanos porque Dios les ha prometido salvarlos, salvar a todo aquel que cree, salvar a todo aquel que confía, salvar a todo aquel que en su corazón tiene una cercanía con Dios, un pensamiento hacia Dios. Así que a través de las épocas, Dios está protegiendo su pueblo, Dios está protegiendo sus hijos del mal. En este caso, Dios es muy misericordioso porque cuando Él desciende con los ángeles, habla con Abraham y Abraham le dice: Señor, pero ¿y qué tal si hubiesen 50? El Señor dice: por amor a esos 50, no voy a destruir esas ciudades. Al final, pues esa cuenta termina en 10. Señor, ¿y si hubiesen 10 solamente? Porque Abraham estaba preocupado por Lot, quien vivía allí en Sodoma y Gomorra, en esas ciudades. Así que él y su familia estaban establecidos allí. Así que Abraham se siente tranquilo porque él dice: bueno, al menos 10. Él tiene hijos, él tiene hijas, otros poquitos más familiares o siervos suyos, y se salvaron estas ciudades. Pero resulta que no fue así. Cuando Dios llegó a estas ciudades, no encontró sino maldad, maldad. Nadie tenía en su corazón una disposición para el bien, ni siquiera querían cerrar sus ojos para clamar a Dios. Así que Dios hace juicio sobre esas ciudades para salvaguardar sus hijos, para que la maldad no aumente tanto. Ahora, uno dice: ay, pero esas personas, ¿y qué tal que pudieran arrepentirse? Definitivamente no. Dios sabe cuándo un ser humano ya no tiene arrepentimiento, porque ya no busca a Dios, ya no clama a Dios, ha rechazado tantas veces la voz de Dios que ya no quiere escuchar. Así que todos sus pensamientos y sus acciones son continuamente hacia el mal. Pues tanto así que la Escritura dice que el pecado de ellos se había agravado en extremo. Se había agravado. Y yo estoy totalmente seguro que si nosotros vemos el mundo hoy que nos rodea, quizás es muy parecido a Sodoma y Gomorra. Por eso estamos tan prestos a la venida de Cristo Jesús. Cristo Jesús está pronto a venir, porque no va a permitir que la maldad acabe con los seres humanos, porque eso quiere Satanás, que los seres humanos se acaben entre ellos mismos, que se destruyan entre ellos mismos. De esa manera no habría esperanza para nadie. Si Satanás pusiera en el corazón de un gobierno y otro entrar en conflictos, y que esos dos juntaran a más gobiernos para acabarse entre sí, pues qué tan fácil sería que las bombas atómicas definitivamente fueran una realidad, y que los que tienen las bombas atómicas las accionaran. Pues ¿qué quedaría de la raza humana? Nada, no quedaría nada. Y no quedando nada, pues tampoco hay esperanza de vida, y la promesa de Dios no se podría cumplir, que aquellos que han creído en Él y han esperado en su nombre tienen esperanza de vida. Por esa razón, nosotros no debemos hacer juicios contra Dios, más bien esperar de Él siempre su amor. Pero la única manera para poder salvaguardar nuestra existencia es refugiarnos en Él, en Cristo Jesús, y de esa manera alcanzar sus promesas. Así que, ¿por qué fueron destruidas Sodoma y Gomorra? Porque no había nadie allí que quisiera hacer el bien. Nadie realmente. Ya todos en su corazón habían decidido apartarse de Dios, y nada los haría cambiar. Y es muy triste esto, ¿verdad? Bueno, pero sigamos avanzando. Ahora vamos con nuestra siguiente temática. ¿Por qué había que expulsar y destruir a los cananeos de la tierra prometida?
Bueno, primero, porque no les pertenecía aquel territorio. Eran lo que hoy llamaríamos ocupantes ilegales. Unos 400 años antes, Dios le había prometido aquella tierra a su siervo Abraham y a sus descendientes. Pero también Génesis 15:18 dice: en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo: a tu descendencia daré esta tierra desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Y cumplió su promesa al permitir que los descendientes de Abraham, a la nación de Israel, ocuparan la región. Así que uno de los motivos por los cuales los cananeos, los heveos, los heteos, los jebuseos fueron destruidos fue porque pues ellos estaban habitando una tierra que Dios ya le había prometido a Abraham y a su descendencia. Pero no solamente por eso fueron destruidos, sino por lo siguiente, estemos atentos. Miren lo que dice Deuteronomios capítulo 18, versículos 10 al 12. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortilegio, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa a estas naciones de delante de ti. Ahora, noten algo importante. Cuando la Biblia habla de la expulsión o destrucción de estas naciones, bueno, la Biblia también declara por qué. No solamente porque eran habitantes que estaban ocupando un territorio que no les pertenecía, sino que estas naciones se habían apartado totalmente de Dios. Su confianza radicaba en el ocultismo, en la hechicería, en la brujería, en la adivinación. Ya Dios no moraba en sus corazones y no habitaba en sus corazones, ni siquiera un poquito. Ahora, no olvidemos que más o menos unos 400 años antes, no solamente le había sido prometido a Abraham este territorio para él y para su familia, porque ese es el legado de Dios para la salvación de la raza humana, sino que Abraham había sido testigo de Dios para todas esas naciones. Donde había un altar, se sabía que allí se había adorado al verdadero Dios, al Dios de los cielos. Y toda la gente era testimonio de parte de Abraham para todas aquellas naciones. Un altar, un altar, un altar. Allí se habían ofrecido sacrificios al Dios verdadero. Así que Dios había dado testimonio a estas naciones de su existencia. Dios había dado testimonio a estas naciones de su amor, de sus bendiciones, de sus cuidados. Pero todos estos seres humanos decidieron apartarse del Señor, escuchar a Satanás. Y lo que ocurrió fue que provocó su propia destrucción. Es triste, pero es real, mis queridos hermanos. Dios ama a los seres humanos, pero el pecado, Dios no puede congeniar con él. Es que es muy diferente la luz de la oscuridad, y cuando hay luz, la oscuridad se disipa y Dios es luz. Así que su presencia hace la diferencia en cualquier lugar oscuro. Sin embargo, a veces nos dejamos nublar tanto la mente y el corazón de Satanás que ni siquiera podemos ver la luz de Dios. Estas naciones se habían ido a lo que Dios ya había dicho con antelación. No busquen, no hagan, no quieran esas metodologías, no busquen eso para sus vidas. Pero ellos decidieron irse al ocultismo, a la adivinación. Y hoy, tristemente, el mundo también está desbocado a lo mismo. El mundo hoy quiere separar a Dios de todo. Inclusive hoy se ha sacado de las instituciones de educación en muchos lugares del mundo la educación religiosa. Ya no. Y si se tiene, pues ya no se habla de Dios, sino se habla de la ética y se habla de los valores. Y muchas veces queremos reemplazar a Dios por todo esto que pues es bueno, pero realmente es Dios el único. Podemos notarlo, cuán perdidas estaban aquellas naciones. Pero sigamos avanzando, porque aquí hay más tela para cortar.
Vamos con el siguiente tema. ¿Por qué fueron destruidos los amalecitas? Especialmente, no olvidemos que Dios le dice a Saúl: debes exterminar a hombres, mujeres, niños de pecho, animales, todo, absolutamente todo. Bueno, aquí hay una respuesta. Vamos a la constante crueldad de los amalecitas hacia los israelitas comenzó con un ataque en Refidim. Éxodo 17, 8 al 13 así lo menciona. Pero Deuteronomio 25, 17 al 19 lo registra de esta manera. Acuérdate de lo que hizo Amalec contigo en el camino cuando salías de Egipto, de cómo te salió al encuentro en el camino y te desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti, cuando tú estabas cansado y trabajado y no tuvo ningún temor de Dios. Por tanto, cuando Jehová tu Dios te dé descanso de tus enemigos alrededor en la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad para que la poseas, borrarás la memoria de Amalec de debajo del cielo, no lo olvides. Esta es una de las razones. Los amalecitas vieron al pueblo de Israel cansado, atribulado en el desierto, y vinieron por detrás y acabaron con todos los débiles, con los que no podían luchar. Y es que esas naciones fueron dirigidas por Satanás para querer destruir el plan de Dios de tener un pueblo, una familia, una nación que representara su nombre para salvar a todo aquel que crea. Y es que Dios, a través de la historia, vuelvo a repetirlo porque lo dije al principio de este video, Dios ha querido salvaguardar a su pueblo para cumplir la promesa de salvación. Pero Satanás ha querido destruirlo a toda costa. Ahora, ¿por qué Dios quería que esos pueblos fueran destruidos? Como los mencionados anteriormente. Porque tristemente los seres humanos seguimos figuras, seguimos modelos y no queremos seguir a Cristo Jesús, no queremos seguir a Dios como nuestro modelo. Nosotros queremos seguir a otro ser humano y lo que hace otro ser humano, eso sí queremos hacerlo, pero lo que Dios nos pide que hagamos y lo que Dios quiere que nosotros reflejemos de Él, se nos hace difícil, se nos hace imposible, nosotros realmente no queremos, no podemos. Es muy triste. No puede ser así. Pero aquí hay otra razón por la cual los amalecitas fueron destruidos. Los amalecitas después se unieron con los cananeos y atacaron a los israelitas en Norma. Números 14:45 lo declara. En Jueces se unieron con los moabitas y los moabitas para declarar moabitas y los madianitas. Eso está en Jueces y en Jueces 3 y Jueces 6, para declarar la guerra a los israelitas. Ellos fueron los responsables de la retirada, de la reiterada destrucción de la tierra y del suministro de alimentos de los israelitas. Por eso Dios siempre les decía que nadie quede con vida, porque después de que alguien quedara con vida y se reprodujeran una vez más, pues obviamente querían destruir a ese pueblo que vino y acabó con todos los suyos. Pero tristemente los israelitas no obedecieron cabalmente al Señor y por eso terminaron sufriendo aún más y más, porque no hacían caso a lo que Dios les estaba advirtiendo que hicieran. Pero vamos avanzando porque aquí hay mucho más que decir. ¿Por qué murieron los profetas de Baal? Bueno, porque ellos llevaron al pueblo de Dios a la idolatría. Dios les dio 3 años y medio de no lluvia para creer en la existencia del verdadero Dios y para que se arrepintieran de todos sus pecados. Pero no lo hicieron. Antes más, intensificaron su lealtad a un Dios pagano. Y esto es triste. Pero es así. Dios siempre ha revelado su amor y su poder a todos los seres humanos. Sin embargo, Dios tiene la potestad de emitir juicios sobre cada uno de nosotros. Y es que, mis queridos hermanos, así como Dios ama a los seres humanos, Dios también no puede aceptar el pecado de ellos. Y cuando en nosotros no queda nada para Dios, cuando en nuestros pensamientos no queremos buscar a Dios, ya hay un juicio para nosotros. Ya lo hay. Porque el pecado imperdonable de San Mateo, que la Biblia declara, bueno, es ese pecado contra el Espíritu Santo. ¿Cuál es la función del Espíritu Santo?
repetirnos a nosotros todos los días que existe Dios y que tenemos la necesidad de buscar a Dios de todo nuestro corazón, que lo que nosotros estamos haciendo está mal, pero que si buscamos a Dios podemos enmendar todo aquello que hemos hecho equivocadamente. Es eso que nosotros muchas veces llamamos la voz de la conciencia. Ay, si yo hago esto, esto está como mal. Si yo hago esto, cuando yo dije algo me sentí mal. Eso lo hace hacer en nosotros el Espíritu Santo. Pero cuando hacemos y ya no sentimos nada, cuando ya no quiero buscar a Dios, sino que quiero hacer lo que me place, tristemente, mis hermanos, ya hay un juicio para nosotros. ¿Por qué? Porque la Escritura dice, separados de mí, nada podéis hacer. Y así como Dios es un Dios de amor, también es un Dios justo y le da a cada cual lo que cada cual merece. Y tristemente nosotros no atendemos las advertencias de Dios hasta que vienen las situaciones complicadas. Cuando vino el diluvio, la gente no creyó hasta que comenzó a llover. Entonces creyeron y gritaban, Noé, ábrenos, pero ya era demasiado tarde. Se necesita creer, no por evidencias, se necesita creer por fe. La salvación la alcanzaremos por fe. Si usted y yo hacemos parte del pueblo de Dios, de la familia de Dios, aunque pasemos por tiempos difíciles, el Señor va a proteger nuestra vida y podremos un día heredar la vida eterna. ¿Por qué fueron destruidas estas ciudades? ¿Por qué fueron destruidas estas naciones? ¿Por qué fueron destruidas todas estas personas? Porque estas personas querían destruir el plan de Dios de salvar a la humanidad. Y Dios no va a permitir por ningún motivo que su plan fracase cuando ya hizo que Cristo Jesús muriera en la cruz del Calvario en favor de todo aquel que quiera creer. Y todo aquel que quiera creer va a ser respaldado por el Señor y va a ser salvaguardado del mal. Dios lo va a hacer. Va a ser un cerco de salvación para su vida, para su familia. Eso va a ser Dios. Y aunque otros tengan que morir, Dios nos va a salvaguardar a nosotros para que un día disfrutemos del reino de los cielos. Que Dios nos bendiga en este día.